mi nombre es Misael Viloria y en esta ocasión voy a hablarles sobre el ESB o la enfermedad cerebrovascular. Antes de hablar sobre la patología voy a hablarles un poco sobre la anatomía cerebral. El cerebro se conoce como el órgano más importante del sistema nervioso central. El cerebro se encuentra asegurado o guardado en una bóveda que se denomina cráneo. El cráneo va a servir, aparte de una función protectora para el cerebro, también ayudará a la inserción de los músculos faciales. A su vez, por las meninges del cráneo recorre un líquido denominado líquido cefalorraquídeo, que va a ayudar a nutrir y a bañar al cerebro para que éste no golpee con las estructuras circundantes que vendrían siendo las mismas meninges. El cerebro a su vez se ve anatómicamente formado por lóbulos. Entre ellos encontramos el lóbulo parietal, frontal, occipital, temporal y el cerebelo. El lóbulo occipital se ve relacionado con la información visual, el parietal con las informaciones sensoriales, el frontal con las informaciones cognitivas y el temporal con las informaciones de las memorias o de las vivencias, mientras que el cerebelo se ayuda principalmente a realizar los procesos de coordinación y a los procesos de movimiento corporal. Algunos expertos dicen que se ve también relacionado directamente con el subconsciente. El cerebro generalmente absorbe el 40% del oxígeno que es tomado a través del intercambio gaseoso que ocurre en los alveolos pulmonares. El cerebro a su vez se ve irrigado por una estructura formada por varias arteriolas, que proviene principalmente de las arterias carotídeas comunes, que provienen a su vez de la arteria aorta o la desembocadura de la arteria aorta que queda cerca del corazón. El polígono de Willis o círculo de Willis está formado por la conjunción de las arterias anteriores carotídeas y las arterias posteriores o vertebrales. Esto va a ayudar, esta conjunción de arteriolas va a ayudar principalmente a la irrigación del 80% del tejido del cerebro. A su vez, el cerebro es conocido que absorbe aproximadamente el 15% del gasto cardíaco de una persona promedio. Entre las arterias más importantes del polígono de Willis podemos resaltar las arterias cerebrales anteriores, posteriores y medias. También la arteria carotídea interna y también la arteria vertebrobasilar. Ahora, ¿qué es SB? La SB se conoce como todo tipo de patologías que afecten al riego normal sanguíneo del cerebro y sus estructuras. Encontramos que pueden ser por la ruptura del aneurisma o por la oclusión de la luz de los vasos sanguíneos por trombos o émbolos. Entre los factores que la causan encontramos factores modificables, no modificables y habituales. Los habituales, que se refieren a los hábitos, son si el paciente fuma, se droga o ingiere mucho alcohol. Entre los factores modificables encontramos enfermedades coexistentes como son la hipertensión o la diabetes. Entre los factores no modificables encontramos su raza, su edad, su sexo y si existen enfermedades congénitas. Entre la clasificación encontramos que se dividen en ACV, hemorrágico e isquémico. Antes se le decía ACV porque se refiere a accidente. Ahora se le dice SB porque es una enfermedad que puede ser prevenida y tratada con éxito cuando ésta se presenta. Ahora hablaré un poco sobre el SB isquémico. El SB isquémico se refiere principalmente a todo aquel tipo de SB que es ocasionado por la obstrucción de una arteria que impide el riego normal de las arteriolas hacia el cerebro. Esta generalmente suele afectar a una sola parte del cerebro o a dos partes del cerebro, pero no al cerebro en conjunto. El SB isquémico tiene una etiología que depende principalmente de infartos cardioembólicos, de infartos aterotrombóticos, también de la oclusión de vasos pequeños como son los infartos lacunares, también de la oclusión de los grandes vasos y de trombos murales. Encontramos ahora que en su clasificación se divide en AI, que significa accidente isquémico transitorio, que dura menos de una hora y no tiene secuelas. El ictus stroke, que se refiere a aquel que dura más de 24 horas y puede tener secuelas. Y el ictus progresivo, que generalmente se enfoca no en solo una parte del cerebro, sino en dos o más partes del cerebro, y este puede durar más de 24 horas y puede producir problemas a largo plazo. Ahora encontramos la fisiopatología. Se divide en dos: por necrosis del tejido cerebral o por apoptosis celular. Cuando el riego sanguíneo es interrumpido por más de 10 minutos, ocurre una isquemia transitoria. Esta isquemia transitoria puede ser salvada sin que exista necrosis cerebral, ya que la sangre no ha sido cortada por completo durante un tiempo muy prolongado. Cuando la sangre dura más de 20 minutos siendo cortada, es decir, no hay una irrigación óptima por más de 20 minutos, suele existir una necrosis del tejido cerebral que es irreversible, lo que puede traer daños a futuro.
Por apoptosis celular también puede suceder debido a que cuando la sangre no llega hacia las neuronas, estas no están recibiendo los nutrientes y electrolitos necesarios para poder subsistir. Por lo tanto, no hay glucosa que puedan sintetizar las mitocondrias para realizar la respiración celular. Por lo tanto, ocurre una apoptosis celular, es decir, una muerte programada de células cerebrales. Ahora, en la clínica de la SB isquémica, encontramos que su clínica va a variar según la arteria que se vea obstruida. Encontramos que cuando existe una obstrucción en la arteria cerebral anterior, encontramos la apraxia ideomotora, que se define como la pérdida de la capacidad de realizar movimientos exactos por parte del individuo; la abulia, que es un síndrome psicológico que denota pérdida de las expresiones o pérdida de los sentimientos. También encontramos la incontinencia esfinteriana y la paraplegia colateral. Cuando existe una obstrucción en la arteria cerebral media, encontramos la pérdida de fuerza en la mano y el brazo, y encontramos también la debilidad muscular de los músculos faciales. Cuando existe una obstrucción en la arteria cerebral posterior, encontramos principalmente la pérdida de la memoria. Cuando existe una obstrucción en la arteria carótida interna, esta no arroja una clínica exacta, pero sí arroja la pérdida colateral de la visión por un periodo temporal, nunca es permanente. También encontramos que cuando hay una obstrucción en la arteria coroidea superior, viene acompañada por hemiplegia y hemiastenia. Y cuando hay una obstrucción en la arteria basilar, viene acompañada por náuseas, que es la sensación de vómito, el vómito, que es la expulsión involuntaria del material que hay en el estómago por la boca. Encontramos los vértigos, que se definen como mareos. Encontramos también la disfonía, que es la dificultad para hablar o emitir sonidos, y la disfagia, que es la dificultad para tragar correctamente. Hemorrágico. Encontramos que el ESB hemorrágico se define como una lesión en la cual ocurre la extravasación de los vasos sanguíneos hacia el parénquima cerebral o hacia el espacio subaracnoideo. En su etiología encontramos que puede deberse principalmente a la ruptura de un aneurisma, también a la ruptura de arterias debido a una hipertensión o a una crisis hipertensiva que no ha sido tratada con éxito o a tiempo, y también por traumatismos o golpes que recibe el paciente en el cráneo. Encontramos que se clasifica principalmente en intraparenquimatosa y subaracnoidea. La SB hemorrágica intraparenquimatosa se refiere a la extravasación del contenido que se encuentra en los vasos sanguíneos hacia el parénquima cerebral. Esto principalmente se debe a factores no traumáticos. Cuando encontramos que, en su mayoría obviamente, cuando encontramos que un paciente menor a 40 años está sufriendo de esto, lo primero que se debe descartar es el consumo excesivo de alcohol o de drogas. Cuando es un paciente mayor a 70 años o mayor a 60 años, debe investigarse según la etiología de la hipertensión, es decir, si éste tiene problemas de hipertensión arterial. En la subaracnoidea encontramos que se define como la hemorragia que se da primeramente en los espacios subaracnoideos, y esta va de la mano con la ruptura de las aneurismas cerebrales. En las patologías del SB hemorrágico encontramos que principalmente se da por dos grandes factores: por la ruptura de aneurismas o por crisis hipertensivas. Cuando existe una ruptura de aneurisma, esta sangre, es decir, esta extravasación de los vasos sanguíneos, se trasladará principalmente al parénquima cerebral, lo que ayudará aparte de una disminución notoria de la irrigación, a la creación de coágulos que ayudarán principalmente a que ocurran procesos de encefalitis, a que el cerebro, a que aparezcan muchos edemas en el cerebro y a que ocurran procesos de herniaciones cerebrales, lo que va a ayudar principalmente a que la sangre se aloje en el parénquima cerebral y ayude a la necrosis cerebral. También encontramos que se debe por factores de hipertensión. Cuando existe una crisis hipertensiva muy alta, esto principalmente en adultos mayores o en ancianos, ayudaría principalmente a que se rompieran o existieran rupturas de las arteriolas que conectan con la base del cerebro, lo que ayudaría principalmente a un corte repentino de la irrigación cerebral, ayudando a que exista una necrosis del tejido cerebral, y también, aparte de todo esto, alojando sangre en el parénquima pulmonar, lo que vendría a ayudar a que existan procesos de herniación, encefalitis y que el cerebro deje de funcionar progresivamente. En la clínica de los SB hemorrágicos encontramos que principalmente las personas que atienden a un centro de salud se quejan de cefaleas y de náuseas. Posteriormente pueden haber ocasiones en las cuales aparezcan convulsiones. Otra clínica bastante frecuente es la pérdida de la movilidad de las extremidades, y también la flacidez excesiva de las extremidades o la rigidez excesiva.
Encontramos también la disfonía, es decir, el paciente tartamudea o le cuesta emitir sonidos, también la pérdida de la memoria, periodos de amnesia cortos, también la somnolencia excesiva, la dilatación anormal de las pupilas y también la pérdida de orientación en los ojos. Encontramos también la disfagia y la sensación excesiva que tendrá el paciente por vomitar. Luego de esto hablaremos sobre el tratamiento y las complicaciones de las SB. Encontramos que en el tratamiento isquémico va principalmente relacionado con prevenir las complicaciones u otros episodios de SB isquémicas, también por trombólisis intravenosa, reducir la hipertensión arterial si ésta se encuentra alta, referir a rehabilitación si ha sido una isquemia que ha dejado secuelas o que se sospecha que puede dejar secuelas, revascularización endovascular y el tratamiento antitrombótico. Ahora, encontramos que en la SB hemorrágica es una clínica, o mejor dicho, es un tratamiento completamente distinto. Cuando es una hemorragia subaracnoidea, se suministran naturalmente vasodilatadores. Ahora, cuando es una hemorragia intraparenquimatosa, se va a tratar, como dice aquí, por causas y por complicaciones. Si existe una crisis hipertensiva, se tratará la crisis hipertensiva. Si existe un uso indiscriminado de anticoagulantes, se tratará con vitamina K. Si existen convulsiones, que son raras pero pueden aparecer, se trata con Epamin. Si es una hemorragia por tumores que está descontrolada, se utilizan glucocorticoides. Ahora, entre las complicaciones más frecuentes de las SB que podemos encontrar, encontramos la parálisis o debilidad de un lado, también encontramos la disfagia, la disfonía, sufrir de otro SB, también la pérdida por completa es decir, la incontinencia esfinteriana, también encontramos la pérdida de la visión colateral o temporal y la pérdida de la memoria o la dificultad que tendrá la persona para concentrarse con facilidad.